Hola, hoy vamos a continuar con la serie de videos que se están haciendo referentes al taller de formación integral y profesional, al cual los invitamos a inscribirse desde nuestra página web www.losgansos.org. Y vamos a continuar con un tema bien importante hoy en día y relacionado con las palabras. Las palabras han sido muy maltratadas a través de la historia de la humanidad, pero también han sido muy bien usadas, ¿no? Usadas para cosas muy buenas, tienen una magia, un poder especial. Para introducirnos en este tema, es bueno que conozcamos un poquito acerca del doctor Miguel Ruiz, ¿no? Él es un mexicano. Sí, Miguel Ruiz es un mexicano quien ha escrito un bestseller que se llama Los Cuatro Acuerdos. Precisamente estará en Bogotá, creo que es durante la próxima semana, presentándose aquí en Colombia. Y este bestseller viene de la sabiduría tolteca, porque él tiene sus ancestros digamos, en México, o sea, en México. La tradición tolteca viene incluso desde antes de los aztecas, o sea, han sido menos conocidos que los aztecas porque se dice que incluso pudiesen haber sido los toltecas los ancestros de los mismos aztecas y de los mayas, pero se ubicaban en la misma zona céntrica de los aztecas. Y eran astrónomos, estudiaban mucho también el comportamiento humano y tienen unos principios que Miguel Ruiz ha vuelto a retomar y nos los trae pues a la cotidianidad. Entonces empezamos con los dos primeros acuerdos hoy, con la impecabilidad de la palabra que tomaste en persona. Sí. ¿Por qué empezamos con esos acuerdos y por qué tomamos las enseñanzas del doctor Miguel Ruiz en el libro? Porque recordemos que esta semana hemos estado hablando de mapas mentales, de que la construcción del conocimiento se hace a través de la memoria, por dos vías, la lingüística y la no lingüística. Entonces, aquí hay un componente muy importante que son las palabras, y eso lo tratamos en esos dos acuerdos, de ser impecable con la palabra y no tomárselo personal. Recordemos que cada que hacemos frente a la realidad, lo primero que hacemos es poner el nombre a las cosas, bautizarlas. Entonces las palabras son muestras de nuestro conocimiento, pero también de nuestra ignorancia. Incluso el silencio expresa mucho. Así que por eso vamos a entender un poquito qué es esto de ser impecable con la palabra. Más teniendo en cuenta que a través de la historia las palabras se toman como eventos, ¿no? Se toman como verídicas. Recordemos inclusive las historias de Ulises, las historias de la Ilíada, las historias de Mahabharata. Parece ser que las tomamos como verídicas, ¿no? Como si hubieran sucedido. Entonces tienen un gran poder, una gran influencia en todos los seres humanos. Claro, incluso desde el Génesis, pues vemos que el verbo es el creador del mundo, ¿no? Entonces todo empieza, toda la creación empieza por la palabra. Entonces la palabra tiene esa capacidad creativa, pero vamos a charlar también que así como tiene esa capacidad creadora, tiene esa capacidad destructora. Es muy interesante porque retomar la impecabilidad de la palabra, es decir, como tú decías, Pilar, la palabra ha sufrido, digamos, unos cambios que nos han llevado a muchas guerras. Entonces, ¿qué es eso de la impecabilidad de la palabra? Don Miguel Ruiz habla que impecabilidad viene del latín im, sin, y peccatus, pecado. Pero no ver el pecado como la cosa mala, terrorífica, que siempre lo hemos visto relacionado con el catolicismo, con la religión, sino pecado como apartarse de. Es decir, también significa, la misma palabra pecado significa tropiezo. Entonces es una falta que uno se hace a uno mismo. Entonces uno empieza por ahí. Entonces, ¿qué es esa negación que con las palabras uno se está haciendo? Ese es el primer pecado que uno tiene contra uno mismo. Es como no saber utilizar ese poder creativo que tenemos con la palabra, ¿no? Cuando dejamos que ese poder quede afuera, no en nosotros, nos estamos faltando a nosotros mismos. Es algo que pareciera, como siempre lo digo, muy básico. Todos manejamos la palabra, aquí estamos hablando, manejamos el lenguaje, pero la pregunta es, y a mí es un tema que me toca mucho, es ¿cuáles fueron sus primeras palabras esta mañana? ¿Cómo se despidió de su esposo, de su esposa, de su madre, de las personas que lo rodearon?
¿Qué se dijo a sí mismo cuando tuvo ese diálogo interno? Precisamente porque, claro, tocamos un tema, además me vengo pensando totalmente en esas preguntas existenciales que nos hacemos, y es, hablamos de la palabra todo el tiempo, nos hablan de que el verbo es poder, lo sabemos, ¿por qué es tan complicado manejarlas? Entonces volvemos a las creencias y a los paradigmas y a esos mapas mentales que tenemos que son tan difíciles de cambiar. Y es que el pensamiento es la misma palabra. Ahorita que decías con qué palabras nos levantamos, pues el primer pensamiento que tengamos esa ya es una palabra. Exacto, porque en nuestra mente estamos también, hay personas que a veces cierran los ojos y pueden ver las palabras o escucharse. Las palabras están en nosotros. Así yo no las diga, ya las tengo aquí. Recordemos que son dos vías a través de la cual construimos el conocimiento. Entonces, si yo me levanto por la mañana y digo va a ser un día fatal, probablemente ese sea el pensamiento que va a permanecer en mí y voy a tener una forma de actuar que va a reaccionar hacia ese pensamiento que tengo, de que el día va a ser fatal. Entonces mis emociones van a estar bajitas y voy generando que efectivamente esas palabras, ese pensamiento que tuve en la mañana, se vaya realizando. Allí, yendo a la parte científica, porque está comprobado científicamente, los experimentos que han hecho los físicos cuánticos en cómo cada átomo puede vibrar con la palabra. Hay un experimento también que realizaron unos científicos rusos en donde se puede modificar el ADN con la palabra, y resulta que identificaron que muchos de los componentes del ADN y cómo funcionan tiene que ver con lo que manejamos el lenguaje de los seres humanos, toda la parte lingüística. Entonces los lingüistas y los genetistas se han unido y han hecho todo este experimento en donde dicen, mire, la palabra puede afectar su ADN, porque hay parte del ADN que se va construyendo durante la vida y es el legado que le dejamos a hijos y a nietos. Y allí está la importancia de reconocer primero el poder que puede tener la palabra y lo que decía Diana María, cómo pueden ser negativas y positivas. Es que recordemos, todos los temas que tratamos están muy conectados, y ayer hablábamos que las emociones dependían mucho de esas creencias que teníamos, pero dependen aún más, o sea, esas creencias vienen derivadas de esas palabras que nosotros solemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en la época de Hitler, cómo sucedió, cómo ese poder de la palabra de ese hombre, que era un hombre con una mente y unas emociones perturbadoras, tiene la capacidad de expandirlo a toda una nación. No podemos decir que todos aceptaron, pero sí fue un proceso largo de empezar a denigrar a los judíos con la palabra, de decir, deshumanizarlos con la palabra, que entonces la demás sociedad empieza a aceptar eso y a rechazar y a ver como deshumanizados a los judíos. Entonces vemos toda esa capacidad destructora que tuvo sobre todo un pueblo. Claro, es que hay algo también, teniendo en cuenta esa historia que nos cuentas, y es que las palabras se replican. Es como cuando llega un extranjero en un programa de inmersión, él adquiere el tono y las palabras, pues la jerga de esa ciudad donde está, de esas personas que lo rodean. Las palabras se replican, entonces usted las dice, ella las escucha, ellas las replican, ¿sí? Las replicamos a veces sin ni siquiera pensar bien de cuál es el origen, de dónde vienen, si esas palabras en realidad son un hecho verídico. Entonces tienen un poder, además de que lo influencian a uno y al otro, de afectar a más personas, porque tienen el poder todavía de replicarse. Que imaginémonos o sea, en nuestra mente un campo. Esas palabras son esas semillas, pero entonces pueden ser semillas que den muchos frutos, y cuando metemos esas semillas que dan muchos frutos, tenemos la capacidad de ser muy abiertos y tenemos una capacidad ilimitada de creación. Pero cuando empezamos a meter semillas que ya están dañadas en ese campo, pues lo vamos a volver infértil. Entonces hay un bloqueo, hay un sesgo, y eso no nos permite ver más allá porque está podrido, o sea, porque de ahí no puede salir nada. Eso pasa cuando empezamos a recrear palabras, por ejemplo, también hoy en día, cuando la gente dice terrorista, entonces no escuchamos la opinión del otro, porque de ahí no puede salir nada más que esas semillas podridas y esos venenos emocionales. O sea que vale la pena utilizar para nosotros y para los otros palabras más amorosas. Pero eso viene de nosotros hacia afuera. Y hay otro, el segundo acuerdo del que nos habla Miguel Ruiz,
que es no tomárselo personal, también se refiere a las palabras, pero ya la forma como las asimilamos. Pero allí vale la pena todavía recalcar, me parece algo, y es que siempre como estamos en pro de analizar